buenas noches a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Oriente Medio entre guerras y negociaciones. Ese es el título de nuestro programa en la tarde-noche de hoy. Y tal como anunciamos en la nota de prensa que aparece en los diferentes medios nacionales, vamos a estar abordando la situación en Siria, la posibilidad o no de que se llegue a una solución al conflicto en ese país a través de la vía diplomática, política. También estaremos hablando sobre lo que ha sucedido en la guerra contra el Estado Islámico en las últimas semanas y también echar un vistazo a cómo ha quedado la región después del levantamiento de algunas sanciones contra Irán por parte de Estados Unidos y otros países occidentales. Para analizar estos temas tenemos como invitado en la noche de hoy a Diana Valido Cernuda, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Se estrena esta noche acá con nosotros en la Mesa Redonda, a Leonel Nodal, periodista y analista de temas internacionales, y también a Orwa Mahmoud, corresponsal en Cuba de la agencia de noticias Siria Sana. Con ellos estaremos hablando sobre los temas que abordaremos y que analizaremos en la tarde-noche de hoy. Quédese con nosotros. Pero antes de comenzar, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día. El líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, ha comenzado hoy los contactos con los diferentes grupos políticos, partidos políticos representados en el nuevo Congreso después de las elecciones para formar gobierno. Si lo logra, sustituiría a Rajoy como presidente del gobierno de ese país. Escuchemos las últimas informaciones que ha publicado la prensa española con respecto a estas negociaciones políticas. Pedro Sánchez ha pedido que no pongan límites temporales a su negociación cuando acaba de empezar después de 40 días, dice, de inacción de Rajoy. Afirma que sus interlocutores le han agradecido que haya desbloqueado la situación. Que esto empieza bien. La constatación en la mayoría de los grupos con los que me he reunido hoy de la enorme oportunidad que se abre para la política española, de poner fin a 4 años de gobierno del Partido Popular y de abrir una etapa para un gobierno progresista y reformista. Entre sus interlocutores, Ana Oramas dice que comparte las líneas programáticas de Sánchez. Ve complicado un gobierno estable. Nosotros no vamos a apoyar en ningún caso un gobierno de coalición con Podemos. Y Alberto Garzón asegura que no mirará las siglas, sino el programa, y que están abiertos a un gobierno de cambio. Nuestro compromiso es firme para que no gobierne el Partido Popular. A primera hora, Pedro Sánchez se reunía con su grupo parlamentario y les explicaba las prioridades que quiere negociar con los partidos a los que pide el apoyo para su investidura. Por ejemplo, empleo de calidad, pacto educativo, revitalizar la ley de dependencia, universalidad de la sanidad, ingreso mínimo vital y lucha contra la corrupción. Y mensaje a Podemos y Ciudadanos. A todas las formaciones políticas les pido que dejen atrás los vetos y que empecemos a hablar de lo que nos une. El cambio, en consecuencia, no es patrimonio ni de un líder político ni tampoco de una formación política. Es patrimonio de millones de españoles y españolas que votaron por el cambio a distintas formaciones políticas. Prioritario también afrontar el desafío independentista con diálogo. Dice que la integridad territorial está en riesgo por la inacción de Rajoy y recuerda que con ningún gobierno socialista ha habido declaración de independencia. El cambio, dice, no es de políticas, también de formas. Bueno, y para complementar esta noticia también, Pedro Sánchez decía en esta intervención que pedirá la próxima semana una reunión al actual y hasta ahora presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, aunque ha reiterado que no pedirá su apoyo para que el Partido Popular facilite un gobierno encabezado por el Partido Socialista. El líder socialista, bueno, Sánchez, ha dicho que está a expensas de la agenda de Rajoy, pero que su pretensión es entrevistarse con él porque respeta profundamente a los 7 millones de españoles que le votaron. También ha dicho que se va a reunir con los partidos independentistas de Cataluña para marcar una posición contra esas intenciones de separarse de España. Esta es nuestra noticia del día. Vamos ya a los temas que nos ocupan en la noche de hoy.
El fantasma del fracaso y la sombra del abismo que supone la distancia entre la diplomacia y la realidad en el terreno dan un toque de cierta inseguridad en el panorama que comprende las negociaciones de paz sobre Siria. El enviado especial de la ONU, Stefan de Mistura, anunció este miércoles la suspensión temporal de las conversaciones hasta el próximo 25 de febrero, en un contexto incierto a pesar de que ambas delegaciones se encontraban desde la pasada semana en Ginebra. El emisario señaló que el motivo fundamental de la suspensión fue el estancamiento de las partes en el procedimiento y no en la resolución de las tareas específicas. Sin embargo, la realidad nos lleva a observar una parte que intenta expulsar al gobierno constitucionalmente electo y la otra que pretende conservar la soberanía del territorio y limpiar al país del terrorismo. Con el avance de las tropas gubernamentales, las fuerzas opositoras están cada vez más aisladas, mostrando sus últimos zarpazos de agonía, lo que convierte a Ginebra en un campo de batalla mediático. Las posiciones de las partes en conflicto y los resultados que puedan desprenderse de las conversaciones ponen en juego la credibilidad de los organismos implicados, al tiempo que de Mistura deja sobre el tapete la posibilidad de un fracaso definitivo. Rafael Pérez Oquendo, especial para la Mesa Redonda. Bueno, habrá que esperar para volver a ver las partes implicadas en este conflicto, Diana. Tratar de buscar una solución política al conflicto. Ahora, ¿por qué esta nueva ronda de diálogo? Y caracterízamela quizás, ¿sabes qué fue lo que pasó? Las posiciones de la parte gubernamental, las posiciones también de la oposición. ¿Cómo la valoras? Buenas tardes, Oliver, para ti y para todos los televidentes. Bueno, hay que decir que esta es la tercera ronda de diálogos, que las dos anteriores fallaron, y fallaron precisamente porque los grupos opositores no estaban de acuerdo en el tema de las propuestas que iban a llevar en las negociaciones con el gobierno. En esta tercera ronda de diálogos, el gobierno no puso ninguna condición. La condición única que había que respetar era respetar precisamente los acuerdos de Ginebra. Sin embargo, del otro lado, del lado de la oposición llegó tarde a la mesa de negociaciones, algo que fue inclusive cuestionado por Estados Unidos. Se ve como una especie de falta de respeto, ¿no? Sí, sí. De seriedad. Precisamente debían empezar el 25 de enero y empezaron el 29 por la tardanza de varios grupos opositores. Una vez que llegaron, algunos de esos grupos opositores, otros todavía no habían llegado, empezaron a poner condiciones para el diálogo. Algunas de esas condiciones era el cese del fuego en el terreno, en Siria precisamente, alegando que las fuerzas del gobierno estaban atacando zonas civiles cuando nada de eso ha sido demostrado. Y otro de los puntos que ellos estaban pidiendo era nuevamente la salida del presidente Bashar al-Assad. Entonces, existían discrepancias precisamente entre la oposición y el gobierno. Ambas partes debían respetar la última resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que hablaba sobre una solución política al conflicto que debía comenzar a hablarse, a dialogarse, aunque fuera un proceso largo, debía comenzar en enero del 2016. Por tal razón, el gobierno aceptó esta invitación y la oposición puso todos estos pretextos que yo te estaba comentando. Precisamente supimos hoy miércoles que el enviado especial de Naciones Unidas, Stefan de Mistura, anunció que las conversaciones fueron detenidas y que este proceso comenzará ahora el 25 de febrero y que fueron detenidas precisamente por estas discrepancias. También al interior de la oposición yo creo que ha sido un factor común en todas estas reuniones anteriores, ha sido la enorme división que hay dentro de las propias fuerzas de la oposición, ¿no? Sí, yo creo que el conflicto en Siria tiene muchas facetas, muchas caras. Por un lado está el gobierno combatiendo, hay muchos grupos opositores con diferentes milicias, y por otro lado está el Estado Islámico, que es el enemigo común, un grupo terrorista que es el enemigo común para ambas partes. Pero si bien en esta tercera ronda de diálogos los actores internacionales como Rusia, Estados Unidos, que acompañó a Rusia en este nuevo momento, estaban pidiendo que se llegara a un acuerdo político, nuevamente la oposición demostró que es por ellos que esta vía no se puede llegar, y habrá que esperar a febrero y una vez más la ONU volverá a presionar desde el punto de vista internacional, porque lo que queda demostrado es que la oposición no puede llegar a un acuerdo concreto, no pueden llegar a una propuesta concreta. Y de las propuestas que estaba hablando el Acuerdo de Ginebra era la formación de un gobierno... O sea, la hoja de ruta, ¿no? Esta hoja de ruta
que el gobierno no tenía ningún tipo de condición con aceptar, era la formación de un gobierno, de un nuevo gobierno laico que incluyera miembros de la oposición, una oposición nacional, no una oposición fomentada y financiada desde el exterior, una oposición nacional es con la cual Bashar al-Assad está dispuesto a hablar. Una oposición y gobierno, miembros de ambas partes, la celebración de elecciones en un periodo de 18 meses, la organización y creación de una nueva constitución y evidentemente el cese del fuego inmediato. Sí, también hay que apuntar, Orwa, no sé si, bueno, válido es por supuesto recordar que ya todo esto llega y contrasta mucho a que ya el gobierno de Bashar al-Assad desde hace mucho tiempo está haciendo reformas políticas al interior del país para facilitar realmente estos contactos. Ahora, hay algo que a mí me llama mucho la atención y son las informaciones con respecto a la situación en el terreno, Orwa, dentro de Siria. Se habla de un avance del ejército en posiciones estratégicas. Cuéntanos un poco sobre lo que está sucediendo allí. Bueno, Orwa, además está decir, es sirio, tiene la posibilidad de seguir la prensa en árabe y además de que trabaja en una agencia de información de su país. Así que yo creo que las informaciones de Orwa podrían ser bastante certeras y útiles. Bueno, primero, de acuerdo con lo que decía Diana, que el gobierno de Siria también desde el inicio de la crisis, además que ha hecho reforma, él llamó a una solución política. Y esa solución lo que están ahora proponiendo todas las potencias. Desde el principio de la crisis, el gobierno de Siria llamó a esa solución, pero el problema es cuando ahora los sirios están en un diálogo en Ginebra, ¿con quién van a dialogar? Y esa parte con lo que están, lo que querían reunir, aunque de una manera indirecta, si ellos pueden decidir, porque ellos no tienen independencia o siempre ellos están dependen de otras potencias que lo apoyan. Por ejemplo, hasta el día de ayer el representante o el jefe de la delegación siria en Ginebra no tenía los nombres de la otra parte. Esa es una cosa importante y hasta el día de hoy no han complementado la lista de la oposición que iba a negociar con la delegación de Siria en Ginebra. Por segundo, lo que estamos hablando, que hay un factor muy importante, el avance del ejército sirio en el terreno, ¿no? Que eso también es un factor importante porque cuando el ejército está avanzando, la delegación de Siria puede negociar en Ginebra con más fuerza. Y en los últimos meses, el ejército ha recuperado muchas zonas muy importantes y estratégicas, empezando por el campo de Latakia, que recuperó el poblado de Salma y de Rabia, que son dos poblados que se consideraban como el bastión de los grupos armados en Latakia campo. Y es por eso, disculpa, y es por eso, por ejemplo, que la oposición ponía como un requisito, por ejemplo, eliminar las acciones bélicas. Algunos analistas dicen que eso le permitiría incluso reforzar y avanzar ante esta fuerza que tiene el ejército ahora, que ha ido recuperando terreno. ¿Compartes tú esa posición? Sí, siempre yo te digo, la oposición está buscando ganar en terreno, ¿no? Y eso es lo que últimamente no lo ha logrado. Y todos los días oímos y escuchamos de las noticias que el ejército liberó una zona y va para otra. Lo que decía del campo del ataque es muy importante porque tenía frontera con Turquía. Y ellos cuando van perdiendo esa zona y van para la negociación, ellos van débil más que son prácticamente no tienen, son débiles, si no lo apoyan otras potencias. Ahora principalmente el problema de la delegación de una de las conferencias de Riyadh, la capital de Arabia Saudita, que sacó varios nombres de la oposición y ellos, la otra parte, porque la oposición no nada más de lo que salió de la conferencia de Riyadh, de otras partes, no están de acuerdo con los nombres. Entonces, entre ellos no están de acuerdo para dialogar con el gobierno, pero con lo que decía,
en los últimos meses y las últimas semanas el ejército recuperó muchas partes muy importantes en Latakia, en Daraa, en el oeste de Homs, llegando a la frontera de Líbano, y hoy por hoy liberó 2 poblados que llevaban como 3 años bloqueados por los terroristas, Nupol y Al-Zahra, que eso es otro avance que registra para el ejército en su lucha contra el terrorismo. Ahora, Orba, ya es un conflicto de casi 5 años. Tú has ido visitando tu país regularmente, desde que comenzó el conflicto has ido varias veces, y quizás nos puedes hablar ya desde un punto de vista personal sobre el enorme daño provocado desde el punto de vista material, humano, por este conflicto, porque a veces uno lee las noticias y ve, bueno, de los refugiados, de tantos sirios que se lanzaron al mar o que huyeron de Siria, que han sido desplazados, pero quizás verlo de una visión mucho más personal, como tú has tenido la posibilidad, es muy valioso. ¿Cómo has visto ese deterioro de Siria en los últimos años, en estos 5 años? Mira, ellos desde el principio han intentado destruir Siria como país. Y ahora nosotros estamos luchando para mantener la unidad y la integridad y la independencia de Siria. Por supuesto, en Siria hay mucha destrucción. En todas partes que han entrado los terroristas están casi completamente, podemos decir que está destruida en edificios, la infraestructura. Ellos intentan a cualquier lugar que entran destruir la infraestructura del país. Ellos quieren que Siria o el pueblo sirio vuelva a vivir como miles de años atrás. Es una cosa, es por la mentalidad que tienen ellos, los terroristas. Entonces lo que pasa, ellos entran por una zona y a veces utilizan los civiles como para protegerse, para que no entre el ejército. Pero al final van a llegar un momento, un enfrentamiento entre ellos y el ejército, más que lo que destruyeron ellos, se destruye más. El país como tal ha sufrido muchos daños y tiene un nivel de destrucción grande en donde están ellos ocupando su zona. Últimamente no son como el 2012 o 13, ya el ejército ha podido avanzar, y lo que llama la atención por la mentalidad que ellos tienen. Me encontré hace unos días que estaba aquí en la conferencia con todo, sí, con todo y barriendo todo, con un periodista de Austria, y él estaba en Siria, y él lo que me decía que él fuma, y él entraba para una zona en el Alepo campo, en el campo de Alepo, y dice que él le sorprendía mucho que cuando veía a la gente, lo veían los dedos sangrando, saltando sangre. Entonces él en el principio se sorprendía, pero después preguntó por qué pasó. Ellos aplican sus leyes extremistas, que ellos cortaban los dedos a toda la gente que fuman. Entonces él me dijo, ay, por Dios, menos mal que ellos no estaban ahí porque yo fumo, si no yo salía sin dedo. Entonces esa es la destrucción y la mentalidad, más que los edificios, la infraestructura, la idea y la ideología, lo que están imponiendo en el país. Ahora, hay también informaciones de que hay sirios que están regresando a sus lugares de origen, donde vivían. Eso también es una muestra de la recuperación del país. Eso, por lo menos en las partes donde el ejército llega, ¿no? Claro, eso es una parte de la solución que Siria propuso, que es un proceso de reconciliación nacional en el país, donde ponen de acuerdo con la gente que está en esa zona y con el gobierno y la gente que entregan sus armas, entregan sus armas al ejército, pueden salir de la zona y a cambio que entran los civiles a esa zona. Y lo han hecho en varias poblados o ciudades y ha tenido éxito. Y eso es una parte de cómo resolver la crisis siria, que estamos buscando en Siria. Además que están buscando a nivel internacional en Ginebra, en Siria también están haciendo procesos para resolver esa crisis que tiene el país. Ahora, Diana, también hay una cuestión importantísima en estas negociaciones de la cual hablábamos hace unos minutos, y es el tema de los kurdos, ¿no? De la participación
de los kurdos, cómo se ha comportado, ha sido bastante problemática, ¿no? Sí, ha habido tensiones a la hora de seleccionar quiénes van a ser los participantes en esta mesa de negociaciones. Estaba claro que iba la oposición y que iba el gobierno, pero también debían participar otros actores internacionales. Y yo creo que los kurdos ni siquiera son actores internacionales porque hay un fuerte partido de los kurdos en Siria que han sido fundamentales a la hora del enfrentamiento con el Estado Islámico, que es un grupo terrorista. Sin embargo, el gobierno de Turquía se negó a que participara esta representación kurda en los diálogos, incluso dijo que podría boicotear los diálogos si aceptaban que participaran los kurdos, y por eso se le negó la invitación. Esto tiene que ver con lo que pasa con los kurdos dentro de Turquía, ¿no? Eso tiene que ver muchísimo con la fuerte presencia de los kurdos en Turquía, que en algún momento le quitaron la mayoría parlamentaria que llegó a tener Recep Tayyip Erdogan, y que actualmente son una fuerza política importante, pero que están siendo víctimas de hasta cierto punto, de una opresión por parte del actual gobierno, que no le quiere dar una participación en el escenario político de ese país. No, y además que está el proyecto del Kurdistán, de la independencia de esa región. Bueno, hemos hablado de oposición, de gobierno, de la situación del terreno. Hay también actores importantísimos, yo creo que decisivos en esta negociación, que son las grandes potencias. Sobre eso vamos a hablar con Leonel Nodal, pero antes vamos a ver un mal momento, vamos a decirle así, que vivió el secretario de Estado norteamericano John Kerry durante una conferencia en Roma. Veamos qué pasó. Kerry y su homólogo italiano Paolo Gentiloni habían tratado la estrategia para combatir a los yihadistas y tras el encuentro hicieron una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación. Fue en ese momento cuando la periodista trató de mostrar unas pancartas en las que acusaba al gobierno de Estados Unidos, a Arabia Saudí y a Turquía de apoyar al grupo extremista. Arabia Saudita, Turquía, Estados Unidos, Francia, otros países de la OTAN, Italia incluida en menor manera, no solo con la guerra en Libia, sino con el apoyo a grupos armados en Siria. No solo fomentan el terrorismo, sino destruyen áreas, destruyen países. Los efectivos de seguridad sacaron con rapidez a Correia de la sala. Cuando era conducida al exterior, gritó varias veces la frase: "Ustedes crearon al Estado Islámico". Hemos conversado precisamente con la periodista, quien explica las razones de su comportamiento y afirma que los Estados Unidos condicionan la política de Italia. Creo que los servicios secretos estadounidenses le dijeron muy fuerte que a Kerry no le gusta la protesta. Es un país libre, Italia, por supuesto, pero los Estados Unidos condicionan nuestra política. Y entonces me quitaron las pancartas y los medios no pudieron verlas. Ahora, estas negociaciones en Ginebra, Leonel, son antecedidas por varios contactos, sobre todo entre el gobierno ruso y el gobierno de Estados Unidos, muchas llamadas telefónicas entre Lavrov y Kerry. ¿Se puede decir de que haya un consenso, vamos a decir, o una idea, una opinión, vamos a decirlo así, entre las potencias occidentales que provocaron este conflicto, de que ya es necesario llegar a un acuerdo por la vía política, por la vía diplomática y no por las armas? Bueno, tú sabes que la guerra es política por los medios militares. Y lo que pasó de septiembre a la fecha, fíjate que fueron solamente 3, 4 meses, fue que efectivamente tan pronto entraron en acción las fuerzas rusas, la aviación rusa, y comenzaron a golpear seriamente las fuentes de aprovisionamiento de los terroristas, del Estado Islámico y de todas las organizaciones terroristas, porque Estados Unidos quiso circunscribir el terrorismo a ese grupo mal llamado Estado Islámico, cuando en realidad Al-Nusra es parte de Al-Qaeda, y hay infinidad de grupos. Nosotros no los pudiéramos enumerar, porque son en cada poblado, en cada región, en cada provincia, hay decenas, más de 100 o 200, son bandas, son pandillas. Lo dijimos aquí hace muchos años ya estamos hablando de esto desde el año 11, que además se han estado nutriendo del mercenarismo alimentado por las potencias o las monarquías regionales que estaban decididas o querían a toda costa sacar del gobierno a la familia o al presidente Bashar al-Assad y el partido Baaz y todo lo que esto representa. ¿Ya ese objetivo cambió?
No, para nada. Lo que pasa es que desde el 30 hasta la fecha, es decir, desde el día 30 de septiembre a la fecha, la correlación militar en el terreno hizo que todo aquel proyecto de sacar a Siria, es decir, de acabar con Siria como un país que realmente representaba el principal obstáculo al proceso de expansión hegemónica de Estados Unidos en el área, los hizo reaccionar. Pasó sencillamente que los terroristas empezaron a desbandarse, empezaron a perder posiciones, y los Estados Unidos tuvieron que, estaba Obama negociando en ese momento el acuerdo con Irán, y en las negociaciones con Irán, porque una cosa va relacionada con la otra, es decir, las negociaciones concluyen precisamente en este momento, y Rusia y el gobierno de Putin, porque hay que decir que es la Rusia de Putin y no la de Yeltsin, no, eso es un problema. Jamás se hubiera inmiscuido en un asunto pero así. Tú sabes por qué te digo esto, por lo siguiente. Cuando comenzaron los conflictos, estaban entrando precisamente en el momento en que Putin le estaba dando un viraje a la política de Rusia, en relación con lo que había sido la Rusia de Yeltsin. En la época de la Rusia de Yeltsin se decía que Rusia se había alineado con Estados Unidos, a las políticas de Estados Unidos. Hoy día está claro que Rusia no tiene nada que ver, su política, y lo acaba de decir hace 2 o 3 días Lavrov, no tiene nada que ver con los apetitos imperiales de Estados Unidos. Si Rusia ha regresado a su papel. Y hoy día también lo que se está poniendo en evidencia es que Rusia está recobrando su papel como superpotencia, que se puede ir a la paridad, incluso a disputarle a Estados Unidos ese papel hegemónico del mundo unipolar que él quería. Bueno, conclusión, la negociación se posibilita gracias a la correlación de fuerzas en el terreno militar, y por supuesto esto influye en la posición política al nivel internacional. Cuando se va a la reunión del Consejo de Seguridad, que aprueba esta resolución, la 2254, que convoca a las negociaciones, lo primero que está marcando la diferencia con relación a las otras es sencillamente la nueva posición estratégica de Rusia, la nueva posición estratégica de Rusia frente a Estados Unidos y sus aliados en la región. Y es que ya no se está diciendo la condición sine qua non o la condición indispensable es que el gobierno de Assad no participe. Al contrario, le han dado un mandato a las Naciones Unidas, le dicen a Ban Ki-moon, convoque al gobierno sirio y a las fuerzas opositoras que quieran ir a negociar, por cuanto, o que no estén comprometidas con el terrorismo. Y eso es importante. Y bueno, es evidente que tienen que aceptarlo. Y hay un voto de los 15. Esta resolución tiene fuerza, y estas negociaciones se tiene esperanza de que haya algún lugar, algún acuerdo, porque no son el resultado de una mayoría ni de una imposición. Ha habido un consenso porque se llegaron a sentir equilibrados ambas potencias. ¿Y usted cree que después de ese consenso entre ambas potencias, que al final yo creo que son los que mueven los principales hilos, esa oposición tan dividida, tan fragmentada, tan descomprometida, se ve obligada a llegar a un acuerdo pactar? Bueno, mira, en primer lugar, esta oposición no existe como tal, como oposición. Lo que tenemos es ese centenar de grupos que están más cercanos al bandidismo y al terrorismo y a todas esas prácticas que hemos visto en los montones de videos que ellos proponen. Y fíjate si es así, que no tienen un nombre. Los que están ahora yendo a Ginebra no tienen un nombre político ni representativo de una ideología o de ni un proyecto político, ni un programa de gobierno. Se llama Alto Comité de Negociación, y lo identifican los medios occidentales, la agencia Reuters, France Press, cualquiera de ellas, dice que apoya a Arabia Saudita, que están hablando desde Arabia Saudita. Y cuando lo dicen estas agencias occidentales, si no lo decimos nosotros, es porque efectivamente son algo así como una marioneta que está siendo manipulada desde donde les ha estado llegando. Lo admite la propia Arabia Saudita, lo admitió. Desde donde le ha estado llegando el apoyo financiero y militar, de donde le han llegado todos esos equipamientos militares. Y por supuesto también de otras petromonarquías del Golfo, que a todas las han hecho caer en la trampa, porque creo que
incluso aquí se está repitiendo, esto lo veremos quizás en un segundo momento, a todos los han hecho creer el viejo cuento de que ahí viene el lobo, a Irán ahora, incluso el acuerdo que se llega con Irán, que demoró años y que fue posible gracias a la persistencia de Rusia, al apoyo que Rusia le da a Irán. Y a la voluntad del gobierno iraní también. Y por supuesto, claro, bueno, el gobierno iraní quería desde el principio. Siempre dijo que no tenía intenciones, que nunca había pensado, proyectado hacer armas nucleares, que su uso, que su investigación de la energía nuclear era con fines pacíficos. Y Rusia tuvo que dar todas las garantías, le fue dando todo el respaldo necesario hasta que aquella posición fuera creíble, aceptable y el acuerdo se firmara. Y esto deja sin pretexto a los que le han estado metiendo miedo, a los árabes del Golfo, de que Irán es la amenaza. Entonces, ¿cuál fue el cambio que le dan entonces a la argumentación? Bueno, ahora el peligro es que Irán se vuelve una potencia con voz y voto en la región. Es verdad. Por eso cuando se va a la votación del Consejo de Seguridad, no solamente es Rusia y Estados Unidos los que están detrás de Siria, está también Irán, ciertamente, está también Hezbollah en el Líbano, que está en el terreno de combate. Y esa coalición, digámoslo así, Rusia, Irán, Hezbollah y las fuerzas que se oponen a una expansión del poderío de Estados Unidos en la región han contenido aquella ofensiva que inició en 2011. Leonel, y Libia, lo que ha sucedido con Libia, el desastre de Libia, ¿usted cree que ha influido en que Estados Unidos y las potencias occidentales hayan dicho, bueno, tiene que haber una salida pacífica o por lo menos diplomática para Siria, porque no se nos puede convertir en lo mismo? Mira, la elección de Libia, como la de Irak, terminó por hacerse, yo creo, que terminó por hacerse evidente. Acuérdate que la llamada primavera árabe, que fue realmente inicialmente un movimiento revolucionario en Túnez y en Egipto contra dos regímenes dictatoriales, ellos tratan de aprovecharla como el río revuelto donde ahora podemos desestabilizar y acabar con los dos regímenes que nos molestan aquí en el área, que son Libia y Siria. Y lo de Libia salió muy mal, porque han pasado 5 años y hoy es un estado, como dicen, fracasado, hay un gran desorden, y esta elección, evidentemente, ya comienza a ser preocupante. Incluso Irak se le ha estado por momentos yendo de las manos, se le ha estado yendo de las manos. Después del nuevo gobierno que se estableció en Irak, ha logrado retomar un poquito la influencia, sobre todo en el norte, donde ellos siempre han tenido la influencia de los kurdos, pero aún así. Y Turquía se ha tenido que quedar fuera del negocio, prácticamente se ha quedado aislada. Turquía no está pudiendo hacer más que tratando de intervenir por un lado y por el otro lado entorpecer. Entorpecer porque están oponiéndose a la participación kurda, que no es definitiva. Los rusos dijeron, esto es por ahora, los kurdos tendrán que participar porque están haciendo de la guerra al terrorismo y son parte del pueblo sirio, ¿no? Es que son el 15% claro, de la población siria, luego ellos tienen que estar ahí. Una fuerza política clave. Bueno, muchas gracias, Leonel, por este análisis. Bueno, y hace poco escuchábamos una noticia, Orwa, que llamó mucho la atención, y era que el Estado Islámico había anunciado, a ver, si no fuera una historia tan terrible, fuera hasta algo medio que simpático, ¿no? En medio de este mundo en crisis, que uno habla tanto de recortes de sueldos, empezar a recortar los sueldos de los propios soldados por las dificultades económicas que comienzan a tener después de, bueno, la operación en conjunto entre el gobierno sirio, el ejército sirio y Rusia. Pero quizás sería bueno hablar sobre la situación en el terreno del Estado Islámico, de ese combate de Rusia o, bueno, de las potencias también que lo están combatiendo ya a nivel regional, no solamente en Siria, sino también lo que está pasando en Irak, lo que están pasando en otros países. ¿Cómo lo evalúas tú? Mira, Rusia
como potencia, como país, es un aliado de Siria hace muchos años, ¿no? Y después lo que acaba de hablar Lionel, que después del 30 de septiembre que la Fuerza Aérea Rusa entró al combate en Siria y apoyar al ejército sirio, hemos visto muchos avances de las fuerzas que luchan verdaderamente contra el terrorismo, porque como sabemos hay otra coalición, lo que es la coalición europea y norteamericana que luchan hace 2 años o más, un poquito más, contra terrorismo, pero durante la lucha de la coalición occidental contra el terrorismo, nosotros dimos cuenta que el Estado Islámico avanzaba más, tomaba más territorio, entonces no tenía seriedad, no atacaban donde ellos era una coalición contra el terrorismo, para demostrar a la gente que ellos ¿hacían algo? Ellos son contra el terrorismo, pero lo que llama la atención mucho que después de apoyo ruso al ejército árabe de Siria, cómo están avanzando, recuperando muchas zonas donde estaban los armados, y antes los terroristas nunca reclamaban o nunca decían que aquí nos bombardearon en otras zonas, ¿no? Ahora salen todos los días los aviones rusos con los sirios, están bombardeando esa zona, están reclamando a la comunidad internacional. Entonces eso demuestra que de verdad ya tiene efecto la coalición, o después que entraron los rusos. También lo que demuestra que no era seria la coalición occidental que combatía, ¿no?, contra el terrorismo, que en el inicio de las operaciones rusas, área rusa en Siria, ellos decían que no, los bombardeos rusos no están en las posiciones que está el Estado Islámico Daesh, y a veces decían, ustedes bombardearon hoy en una zona que está a 2 kilómetros o 3 kilómetros lejos de esa zona donde está Daesh, entonces ellos saben dónde están. Tenían bien ubicado. Tenían bien ubicado y saben, entonces ellos, si lo querían, ellos podían bombardear. Pero lo que estamos hablando es la alianza Siria con Rusia, con otras potencias o aliados en la región, ha ayudado mucho para avanzar. Y al final, siempre el gran esfuerzo del ejército árabe de Siria, que está luchando en la tierra, porque por aire tú nunca puedes ganar al terrorismo, tiene que tener fuerza en el terrestre, ¿no?, porque puede avanzar y recuperar más zonas. Porque es efectiva la alianza rusa-siria contra el terrorismo, porque ella está en coordinación con el gobierno sirio y con el ejército de Siria, eso que no lo encontramos con otras alianzas que no quieren coordinar. Entonces, lo que podemos decir, una alianza que no coordina con el gobierno de Siria, que sabe bien dónde puede combatir y sabe bien las posiciones del terrorismo, una alianza sin coordinación con el ejército de Siria siempre va a tener fracaso. Ahora, tan efectiva fue la operación rusa en Siria que incluso desde que comenzó estas operaciones, el 30 de septiembre, Irak, por ejemplo, que es un gobierno, sabemos, aliado de Estados Unidos, estudió la posibilidad de pedir también la ayuda rusa para combatir al Estado Islámico en su territorio. ¿Pero qué ha pasado en Irak también con respecto al Estado Islámico? Yo lo que te decía, el Estado Islámico, después de la entrada o después la llamada coalición occidental contra el terrorismo, contra el Estado Islámico, ha podido desafortunadamente ganar más territorio en Siria y en Irak. Entonces eso es lo que está pasando, ganó, pero al final en varias provincias de Irak pudo liberarla del Estado Islámico, y por supuesto como Irak vio el efecto que ha tenido la fuerza, el apoyo ruso al ejército de Siria, pidió o analizó o estudió
posible apoyo de la fuerza rusa. Por ejemplo, las fuentes de dinero, de suministro de dinero, aquello que escuchábamos de la venta de petróleo que le daban como 2.000 millones de dólares al mes o algo así, al Estado Islámico, anuales o 2.000 millones anuales. Todo eso fue cortado también, ¿no? Fue cortado porque lo que hemos seguido y viendo en las noticias, lo que demostraron el ministro de Defensa de Rusia, demostró imágenes donde bombardeaba camiones de petróleo que pasaban en la frontera de Siria para Turquía. Y eran una vez 400, otra vez 1.000. Ese dinero eso de que financiaba a los terroristas en Siria, y después de las operaciones rusas, bombardear y secar las fuentes de financiar a esos terroristas, por supuesto tienen que reducir los saldos porque ellos están enfrentando ahora de verdad una fuerza que lo está haciendo, lo que podemos decir, está haciendo bien daño ahora a ellos. Bueno, y ya lo adelantaba Leonel también de alguna manera, no solamente está la situación en Siria, estas negociaciones, bueno, hasta ahora fracasadas por lograr un acercamiento entre las diferentes posiciones, lograr, vamos a decir, una solución política. No solamente está el tema del Estado Islámico, también está Irán, lo que ha pasado con Irán, con la geopolítica regional después del levantamiento de esas sanciones. Yo quiero conversar con eso, con Diana y con Leonel, pero antes vamos a ver un reportaje, un resumen de la reciente visita que hizo el presidente iraní a Europa, Hassan Rouhani, el impacto que tuvo, vamos a decir, los logros que se obtuvieron de esa gira y bueno, a partir de ahí analizar la situación en la región también con respecto a Teherán. El presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani, ha iniciado una visita de Estado a Francia, definida como simbólica e histórica. Es la primera vez desde 1999 que un presidente iraní viaja a Francia y lo hace en un momento de especial importancia para ambos países. Esta visita es muy importante para los dos países que mantienen relaciones históricas y donde siempre ha existido una mirada positiva, aunque ciertos momentos han sido más difíciles que otros. La importancia de esta visita es mayor pues tiene lugar tras el levantamiento de las sanciones, una vez que ha quedado demostrado que el programa nuclear iraní era estrictamente civil. Las relaciones bilaterales entre Francia e Irán siempre han existido, incluso en momentos de tensión. Hoy nuestras relaciones progresan cada vez más en aspectos como el económico o el cultural. Y la visita del presidente Rouhani es la muestra de ello. Juntos vamos a construir un edificio sólido. Acompañado de varios ministros, así como de un centenar de empresarios, el presidente Rouhani ha mantenido un encuentro con el presidente del Senado, Gérard Larcher. Esta primera jornada también ha permitido abordar cuestiones económicas. Hassan Rouhani ha presidido una reunión con grandes empresas francesas encabezadas por el presidente de la patronal Gala y por los ministros de Asuntos Exteriores y Economía de Francia, lo que muestra el gran interés por poder trabajar con Irán. Declaraciones ante los medios de comunicación del presidente iraní para hacer balance de su viaje a Italia y el Vaticano. Rouhani ha recordado que durante las sanciones las condiciones eran de perder, especialmente para la Unión Europea. Durante los años de sanciones hubo condiciones de perder para Irán y la Unión Europea. No obstante, trabajábamos con otros países durante las sanciones, en particular China y Rusia, que ignoraban las sanciones. Con Estados Unidos, las relaciones estuvieron congeladas desde hace mucho tiempo. Los países que perdieron durante las sanciones fueron los europeos. Hassan Rouhani, recordando el encuentro con el Papa, ha sostenido que ambos coincidieron en que hay que eliminar las armas de destrucción masiva y habló así de la libertad de expresión. Hemos hablado de la necesidad de preservar la libertad de expresión, que no significa que las personas puedan hacer en este mundo lo que les dé la gana. Del mismo modo que la libertad no significa violar la privacidad de los demás, la libertad de expresión tampoco se puede usar como excusa para atacar las creencias de diferentes religiones. Durante su estancia en Roma, acompañado por una delegación de 120 empresarios y 6 ministros, se han cerrado acuerdos por valor de 17.000 millones de euros, 14 documentos, como ha recordado Rouhani, en sectores como el farmacéutico, energía, industria, minería, agricultura, turismo, ciencia y transportes. Bueno, indiscutiblemente es una gira que está muy relacionada, Diana, con el levantamiento de las sanciones o de algunas sanciones por parte de Occidente, de Estados Unidos.
¿Cómo valoras estas giras? ¿Cuáles fueron los principales acuerdos? Desde el punto de vista estratégico, ¿cuánto ha significado para Irán? Bueno, esta noticia de la gira del presidente Hassan Rouhani por el Vaticano, por Francia y por Italia estuvo en los medios toda esta semana que pasó. Y definitivamente es positivo en todos los sentidos, en el ámbito económico, en el ámbito político. En el primer momento, por ejemplo, se reunió el Vaticano con el Papa. En la reunión del Papa hablaron sobre el tema del respeto a la diversidad religiosa y coincidieron en que ha sido el tema religioso uno de los principales orígenes de conflictos en el Medio Oriente. El Papa reconoció incluso el papel protagónico de Irán en el Medio Oriente y le pidió ayuda y que intercediera en el tema del conflicto sirio. Sabemos que tanto Teherán como Moscú han apoyado al gobierno de Damasco y han apoyado también la solución política del conflicto sirio. Luego de estar en el Vaticano, Hassan Rouhani visitó Italia. En Italia firmaron una serie de acuerdos por un valor incluso de 18.000 millones de dólares. Hablamos de acuerdos en el sector de la minería, de la salud, de la agricultura, de la energía, muy importante porque ahora todo el tema del crudo, el petróleo de Irán, vuelve de nuevo a ser parte del comercio con Europa, con esos mismos países con los que había un flujo bilateral muy positivo antes de las sanciones. Es decir, es recuperar un mercado que existía antes de la sanción, una relación que existía antes. Una relación muy positiva económica que existía antes del periodo de las sanciones y que incluso dicen que ahora las principales empresas europeas están compitiendo por llegar pronto a un terreno que es virgen nuevamente y que pueden llegar a hacer grandes inversiones económicas en ese país. También lo vimos en Francia. En Francia se reunió con el presidente François Hollande, hubo incluso un foro empresarial con más de 200 firmas iraníes que se reunieron con socios franceses y se restablecieron relaciones comerciales en el ámbito automotriz. Irán compró nuevos equipos Airbus, también con la Peugeot hizo otras firmas y otros acuerdos comerciales y definitivamente todo esto vuelve a darle el papel protagónico que debería tener Irán antes de las sanciones con el tema del comercio y el petróleo. ¿Y entonces qué perspectiva hay, por ejemplo, en Irán ahora como mercado? Por ejemplo, después del levantamiento de las sanciones se dice que necesitan un nivel de inversiones como de 50.000 millones de dólares, algo así. ¿Crees que Europa está interesada en copar ese mercado, tomando en cuenta que las empresas norteamericanas no pueden invertir en Irán? Sí, están muy interesados precisamente por eso, por esa restricción que va a tener Estados Unidos, un espacio idóneo para que ellos puedan intervenir en buena lid y puedan aprovechar todas esas oportunidades económicas que tiene Irán, como también lo iba a aprovechar incluso China en su reciente Sí, porque hablando de gira, también el presidente chino hizo una gira por el Medio Oriente que incluyó Irán, incluyó Arabia Saudita, incluyó Irán, incluyó Egipto y precisamente ahora con el levantamiento de las sanciones, por ejemplo, Arabia Saudita, que es el primer exportador de crudo para China, podría empezar a competir ahora Irán con Arabia Saudita en ese sentido, porque si una vez levantadas las sanciones y el buen restablecimiento de relaciones económicas, porque relaciones bilaterales siempre existieron entre Irán y China, se habla también de restablecimiento de la ruta de la seda, una ruta que históricamente unió a Asia con Medio Oriente y que ahora podría ayudar muchísimo más para el flujo comercial. De los grandes planes precisamente geoestratégicos, podríamos decir, de China para toda esa región, hasta conectarla con Europa, ¿no? Sí, precisamente Irán ahora, una vez con esta gira por Europa, y con este restablecimiento de relaciones comerciales con varios países europeos, con China, se convierte nuevamente en una de las potencias de Medio Oriente y que va a tener un papel fundamental en la toma de decisiones, incluso en el fin de varios conflictos en Medio Oriente. Y se decía también que la gira del presidente chino Xi Jinping tenía como objetivo equilibrar un poquito las tensiones, decía, aliviar un poco las tensiones entre dos grandes potencias. De eso, Leonel, después quizás nos pueda traer un poco más, de Arabia Saudita y de Irán, que después del levantamiento de las sanciones ha ido, vamos a decir, increciendo esas diferencias, cuando el presidente Xi Jinping habló ante la Liga Árabe, dijo que China venía a Medio Oriente como socio comercial en pos de dialogar, en pos de establecer un escenario de diálogo, de conciliación política y nacional y con todo el resto de los países, porque uno de los principios fundamentales de China siempre ha sido la no injerencia en los asuntos internos de otros países, ha sido la paz, la estabilidad, y China considera que invirtiendo y haciendo acuerdos comerciales, haciendo acuerdos económicos es una forma de restablecer
la paz y el equilibrio en el Medio Oriente. Y ahora, ¿cómo queda el Medio Oriente? ¿Se reestructura, vamos a decir, la correlación de fuerzas, Leonel, en el Medio Oriente después del levantamiento de estas sanciones? Porque, no solamente es Siria, no solamente es, vamos a decir, el histórico conflicto israelo-palestino. Hay varios puntos candentes en el Medio Oriente en el cual Irán tiene un papel como potencia regional. ¿Cómo se ha reestructurado esa correlación de fuerzas? O sea, ¿cómo ha quedado, por ejemplo, la relación entre Irán, Arabia Saudita, Irán, Israel y Arabia Saudita con Estados Unidos, que dio este paso? Mira, en realidad, hoy cuando vi el punto que debíamos abordar en ese aspecto, por un momento dije, es que esto solamente lo podemos entender si vamos al principio del conflicto. La conflictividad, esta situación de guerra continua, toda esta confrontación que se viene viendo actualmente en esta región del Medio Oriente y del Golfo, porque se fue extendiendo desde Egipto hasta el Golfo. Hay que buscarla, el origen, en las raíces mismas de esta, es decir, las raíces mismas de esta situación están en la militarización, en la intronización del conflicto, desde el momento en que se disuelve el Imperio Otomano y comienza esta repartición imperial de territorio por parte de las dos potencias que ganan aquella guerra, la primera, ¿no? Inglaterra y Francia. Y después de que se anuncia, sobre todo por parte de Inglaterra, la disposición de entregarle Palestina a las organizaciones sionistas para que crearan Israel. Una vez que esto ocurre, nunca más en esta región hay paz. Todo está en función, y esta es una región militarizada. Y la falsedad de que Israel es el Estado más democrático de la región ha quedado evidenciada a lo largo de los últimos 40, 50 años. Es todo lo contrario, es el Estado más militar, más militarizado, donde el ejército es el que dirige la política del país, es decir, el ejército y las fuerzas armadas y la seguridad. Y comprometidísimo, bueno, hasta el tuétano, con las políticas hegemónicas, imperiales, globales de Estados Unidos. Y frente a eso, ¿qué ha pasado? Es decir, a partir de allí, primero, se niegan los derechos del pueblo palestino y esto genera todo este problema acá. En medio de esta situación que estamos viviendo hoy, ocurrió la superagresión de hace 2 años contra Gaza, hubo 3.000 muertos, miles de daños ahí, y no ha pasado nada porque este conflicto lo ha ocupado. Esto queda todavía pendiente, eso está pendiente, eso no ha sido ni siquiera tomado en cuenta en este momento. Es decir, aunque se resolvieran en la mesa de negociaciones dentro de 6 meses, que es el plazo, yo no lo creo, que se pueda en 6 meses arreglar el conflicto sirio. Yo creo que eso, fíjate, en el Líbano la guerra, primero además el caso sirio se ha presentado como una guerra civil, lo cual es falso, es una agresión externa a un país que no tenía una guerra civil andando. Hoy mismo estuve viendo, recordando, cómo comenzó esto. En marzo del 2011 hubo unas protestas en Deraa, el gobierno aceptó destituyó al gobernador de la provincia porque se le acusó de excesivo uso de la fuerza. Se decidió hacer las reformas políticas, se aumentaron los sueldos, se cambiaron, se aprobó incluso modificaciones en la Constitución, nuevas elecciones. Y aquello rápidamente se volvió la llamada guerra civil. ¿Por qué? Porque era un plan para desestabilizar y acabar con Siria. Eso mismo, esa mentalidad no ha cambiado. Lo que pasa es que el ejército sirio hoy sigue siendo reconocido por los analistas occidentales, por los propios militares, la única y más poderosa fuerza militar sobre el terreno de Siria. Los demás son bandas que están siendo cada vez más desbandadas. Entonces, ¿qué pasaría ahora? ¿Qué está pasando ahora? Bueno, Irán está recobrando su papel en la región. Hay que contar con la opinión. Irán ha devenido una fuerza estabilizadora. No es precisamente, apoya al gobierno de Assad, pero no es necesariamente un partidario de una solución militar. Rusia tampoco está, porque... Como sí lo hay otros países, ¿no? Rusia tampoco, aunque está participando en el ataque a las fuerzas terroristas, no está pensando, nadie en Rusia cree
que puede haber una solución militar al conflicto sirio. Tiene que haber, por eso llegaron a este acuerdo del Consejo de Seguridad. Ahora, ¿cómo queda Arabia Saudita si Arabia Saudita tiene una guerra permanente ahí en Yemen? Porque la guerra en Yemen está ahí, el conflicto de Yemen está ahí. El problema de las naciones del Golfo ahora, una vez que esto más o menos, si esto lograra estabilizarse, es ver cómo van a reincorporarse o recobrar su papel en la región y en el mercado mundial, porque ella decía, Irán está regresando al mercado petrolero. Una política verdaderamente defensora de los intereses nacionales de Arabia Saudita le hubiera indicado bajar la producción para procurar un aumento de los precios, como lo está reclamando Rusia y otros países petroleros. Y no lo han hecho porque Estados Unidos los ha obligado a mantener y aumentar la producción petrolera para afectar a Rusia, para afectar a Venezuela, afectar a Venezuela. Luego, el asunto no dependerá es decir, no creo que haya una perspectiva de paz ni de mucha estabilidad en la región. Todavía veremos durante muchos años una situación de conflicto en esta región, como se vio, como está ocurriendo en Palestina, como está ocurriendo en el Líbano, donde no hay presidente hace más de 2 años. Pero indiscutiblemente un Irán más fuerte, es decir, si Irán por fin recibe esa millonada de inversiones extranjeras, si la economía crece un 8% anual como se espera, un Irán más fuerte puede ser también un factor de estabilidad. No, en eso estamos de acuerdo. Por eso te lo decía, incluso el papel de Turquía y la hermandad musulmana ha quedado, se está minimizando, vamos a decir así. Bueno, como siempre digo, seguiremos hablando en otra mesa redonda sobre los conflictos en el Medio Oriente. Es un tema, bueno, bastante recurrente, lamentablemente, acá en nuestra mesa redonda, pero cambia, evoluciona, por supuesto, un conflicto en continuo desarrollo. Yo le agradezco mucho a mis 3 panelistas, a Lionel, a Diana, que se estrenó muy bien con nosotros, a Orua, que también es un panelista habitual, haber estado junto a nosotros en esta tarde-noche durante esta hora hablando sobre tan importante tema. Y nos vamos con nuestras imágenes del día, imágenes tristes. El virus Zika, que ha asustado a todo el mundo, vamos a decir, ya ha llegado a Europa, a Estados Unidos y por supuesto a América Latina. Esas son nuestras imágenes del día. Nos vemos mañana en una nueva mesa redonda.